Carlos, buenos días. Esta mañana, 10 de la mañana en Lima, Perú. Acá estamos con el gran cuentacuentos, Carlos Torres. Dime, Carlos, ¿qué tal te está tratando la pandemia? Bueno, yo esperara que me ignoren, decir que no me traten ni bien ni mal, si no quisiera que existiera, Claro. Y si veo que, dependiera de mí. y veo que durante la pandemia estás haciendo unas bonitas transmisiones en vivo, en que estás narrando cuentos. ¿Cómo es esto? A ver. Sí, o sea, esta oportunidad de poder enlazarme a través de Internet, o sea, era inconcebible para mí el año pasado, ¿no? Conocía transmisiones por YouTube, ¿no? Ignoraba las de Facebook Live, que no sé por qué le llaman live. Y también brinda la posibilidad de poder encontrar nuevos escuchas. Esta situación, digamos, de confinamiento primero y ahora de estado de emergencia y de restricciones en el traslado, pues da la posibilidad de poder encontrar un público que le dé un espacio a la escucha. Ajá. Creo que cuando termine esto de la pandemia, que yo espero que termine, ¿no? Que ya los meses de largura a veces hacen pensar en que es una situación que permanecerá en el tiempo. Pero cuando regrese la posibilidad de la presencialidad, algo debe haber cambiado y habrá mayor seguimiento a quienes narran, porque nos hemos hecho más visibles. No sé si esto será solo efímero o definitivamente quedará en las preferencias de aquellos que buscan un espacio de arte, ¿no? Y otros que no necesariamente esperaban de arte, sino escuchar algo diferente, entonces encontraron que la narración da esa posibilidad, ¿no? ¿Cómo definirías tú qué es un narrador de cuentos? Es decir, mucha gente sabe lo que son cuentos, han leído cuentos, pero un narrador de cuentos, ¿cuál es su rol? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué tipo de cuentos lee o expresa? ¿No? A ver. Lo primero, sin rehuir de tu pregunta, y a veces no tengo la habilidad de ser muy directo, ¿no? A veces me dicen, ¿cómo se va de aquí a Miraflores? Mira, tú podrías irte primero por Chosica, das la vuelta por Ate, y después sales por Javier Prado, y de ahí te pasas a Surco y llegas por Benavides a Miraflores, ¿no? Podría decir, mira, te vas por el centro, la avenida Arequipa y llegas a Miraflores. Lo que quiero decir es esto. Primero que se tiene la falsa percepción de que los cuentos son cosa de niños. Ujú. Hay quienes empatan cuento con mentira. Ujú. Y entonces la gente dice, los mejores cuentistas son los políticos. Y no solamente la gente de que digamos común, o sea, los periodistas también han acuñado esa frase. Recuerdo los titulares de Perú 21, ¿no? La mejor narradora, ¿no? Y sacaban la foto de una congresista. O Ujú. sea, los cuentos son ficción, no son mentiras. Y los cuentos no hacen acepción de público, así nacieron. Los cuentos son para todas las edades. Cuando los hermanos Grimm hicieron su colección de cuentos, el acopio de historias, no había cuentos para niños y cuentos para mayores. Los cuentos eran únicos. Ahora decimos que son cuentos terribles, cuentos violentos, a los cuentos como se contaban en esa época. En el África, por ejemplo, los cuentos tampoco hacen acepción de edad. Y los sustentos que se da para este tipo de experiencia es que los niños deben aprender a ser adultos. Y los cuentos es una brillante oportunidad.
¿Y qué contamos entonces? Contamos lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, lo que hemos vivido. Podemos contar una historia a partir de una fotografía, de una noticia. ¿Cuántas historias harán referencia a la pandemia, ¿no? En la que la pandemia sea el sujeto principal del relato o quienes vivieron la pandemia y las diversas experiencias que éstas tienen, ¿no? De aquí a unos 4 años o 5 años podemos mirar hacia atrás cuál fue la actitud de cada uno de los que participaron en la pandemia, sea un personaje que tenga posibilidades de relevancia, relevancia en el sentido de que llenó noticias, ¿no? Como la que puede ser un señor que fue contratado por el Ministerio de Cultura, ¿no? Y que ahora está en la punta de la política, o alguien que se decidió solamente a contar historias a partir de las 4 todos los días, ¿no? El que Ya, cuenta cuentos, cuenta historias, no cuenta experiencias. el narrador de cuentos, ¿no? El que cuenta cuentos, está muy relacionado, me parece, a la tradición oral, ¿no? Es decir, el narrar cuentos oralmente, verbalmente, es anterior a la escritura misma, ¿no? Y también el que narra cuentos lleva en su persona la tradición, ¿no? ¿Qué me podrías decir o qué conoces sobre la tradición de cuentacuentos en el Perú, o actualmente, en los últimos años, como históricamente, ¿no? Yo te diría muy poco, ¿no? Porque hay compañeros, por ejemplo, que dicen que narran tradición oral. Ajá, Algunas veces yo lo he dicho también, pero también me pongo a decir que yo no he escuchado cuentos de tradición oral. Tendría que haber hecho viajes de tipo sociológico, ¿no? Visitando comunidades y recogiendo con registro esos relatos. Yo no lo he hecho eso. Yo los cuentos de tradición oral que relato son los que he tenido acceso gracias a la literatura. Y ahí entonces han sufrido un proceso para pasar de voz a escrito, ¿no? Entonces, sí. me cuido un poco de lo de tradición oral y lo que sí comunico es que son cuentos que no se tiene conocimiento del autor, ¿no? Eso es lo que yo diría, ¿no? Actualmente, ¿cómo está siendo la movida de cuentacuentos, ¿no? Tú, recuerdo una vez me contabas que ahí en Amazonas, contabas cuentos, que había un grupo, ¿no? ¿Cómo es un poco esa movida? Bueno, Amazonas ha estado cerrado desde marzo, cuando Claro. comenzó la cuarentena, hasta fines de junio, segunda quincena de agosto. Ujú. Ya reabrió, tiene restricciones para la reapertura en cuanto a horarios y las personas que pueden ingresar, ¿no? Está cerrado el acceso a lo que es la reunión pública, que es el espacio que yo utilizaba para la narración de cuentos, ¿no? ¿Y cómo era Lo que narrar allí? hacíamos... ¿Mm? ¿Cómo era ¿Perdón? narrar allí en Amazonas? ¿Cómo era la afluencia de gente? ¿Cómo Nosotros era esa experiencia? nos convocábamos los días sábados a las 11 de la mañana Ujú. y el ingreso era libre. Utilizábamos los canales de las redes sociales y contábamos de 11 hasta las 2 de la tarde. Ah, Pero generalmente el público que iba era el que estaba de paso. ajá. Podríamos tener pues 1 millón de likes, ¿no? Y probablemente ninguno de los que dio like asistía a las contadas, ¿no? Mm. Hoy creo que sería diferente, esperemos a cuando se pueda reabrir. No sé si regresaré tampoco a Amazonas. Tengo otras ideas y también ellos tendrán otras ideas. No, definitivamente es diferente el escenario, ¿no? Ujú. Tú aparte diriges un café literario, ¿no? Usualmente tú estás ahí liderándolo, encabezándolo, ¿no? Ahí nos conocimos
cuando hubo una reunión de la llamada de Cthulhu, ¿no? De Lovecraft. Y bueno, se hace de todo género, ¿no? Ciencia ficción, libros espirituales, de todo, ¿no? Y no son solo cuentos, sino cuentos, a veces novelas, ¿no? ¿Qué me puedes contar a ver sobre el café literario, los que no lo conocen, ¿no? Que se da en la casona de Rick. Sí, continúa el Café Literario en sus actividades, son todos los jueves a las 8 de la noche. Estamos de 8 a 10 de la noche vía Google Meet, esa es la plataforma que utilizamos. El ingreso es libre, la convocatoria es a través de la lectura de un título, el que se va anunciando la semana anterior a la que va a haber la reunión. Ayer hemos tenido una y tocamos el tema de El sabueso de los Baskerville, de Arthur Conan Doyle. La otra semana tenemos Truman Capote, ¿no? El autor norteamericano. Ya, de sangre fría. Venimos haciendo actividades, este sería ya el segundo año. Es un esfuerzo porque es constantemente leer, preparar la lectura, tanto para el que conduce las reuniones como para los que participan. Es pesado leer vía pantalla, se me hace difícil a mí. Algunos títulos los he tenido, pero otros no, y tengo que tener acceso vía internet. Estamos optando por textos de poca extensión, aunque Truman Capote sí supera las 300 páginas, ¿no? Son un poco los recursos, ¿no? Hemos tocado más novela corta, una novela como la de Conan Doyle, la que hice mención, son Sí. 110 páginas, 120 páginas, ¿no? Hemos tocado cuentos cortos que no van más allá de 3 páginas o 4, pero de Truman Capote sí es una extensión, digamos, más que mediana, ¿no? Y lo que realizamos después es la instancia de la reunión nos permite intercambiar las diferentes visiones de lectura, el rescate de algunas frases, el conocer el contexto de cómo se escribió, el impacto que tuvo y la mirada a través del tiempo, ¿no? ¿Cuál es la metodología para narrar, contar un cuento de manera correcta o de manera más eficiente, en tu opinión? ¿O cuál es tu método personal? Ya me diría más por lo de método personal, porque podría algún compañero decir, bueno, o sea, contar como él es la correcta y Claro, cuento como claro, yo no es correcto. claro. Lo primero es que yo contaría aquello que me ha causado impacto. Es bien difícil que puedas narrar algo que simplemente no te sientes identificado, ¿no? O para emplear una palabra que dicen que no debe usarse en cuestiones de arte, que no me gusta, ¿no? O sea, porque el arte no es bueno o malo porque te guste o no. O sea, es una apreciación muy particular, ¿no? Claro, El pero el arte efecto tiene, personal, digamos. claro, eso prima, ¿no? Yo recuerdo que en alguna ocasión contaba para una editorial y me dieron unos libros bien, que no quise decir, estaba pensando en decir feo, pero el texto no iba conmigo, ¿no? Ajá. Incluso me tomé el trabajo de buscar información sobre ese autor. Era el autor más leído por el público infantil juvenil en México. El autor Oh, era ya. mexicano. Me escuché sus conferencias, leí artículos, o sea, me empapé del autor tratando de buscar El gusto. un sustento, ¿no? Sí. Un sustento. ¿Por qué? Incluso me dijeron, mira, si le gusta mucho a los chicos, sí, pero los chicos van a recibir lo que tú les des, o sea, tampoco eso es garantía, ¿no? Ah. Y, y me decían, tiene que contar en tal colegio este libro. Y no me sentía ubicado, ¿no? Entonces, contaba como si fuera un cassette Oh, ya. o una grabación, ¿no? Ya, ya, ya. Eh, y hay quienes dicen, mira, me das pie con esto, aquí dicen, ¿qué es más importante, el cuento o el cuentacuentos? O sea, y muchos dicen, el cuento. El cuentacuentos solamente es un medio. Entonces, pues, cómprate un disco compacto
claro. O una memoria USB y pon la huella. No necesitas cuenta, escúchate la grabación, ¿no? Claro, una voz automática, es un software que lo lee y está. Claro, ya te contactas ese robot que aparece por internet y que tiene esa voz media metálica, ¿no? Ya es total, le cuente lo más importante. Claro, Eh, sí. Entonces, ¿qué es lo más importante para contar? Una, que la historia la hagas tuya, ¿no? Y la historia uno la hace suya si coincide con mucho de lo que tú tienes de visión del mundo. claro. Y eso entonces te va a posibilitar que esa historia tú te la puedas apropiar. Y que cuando la cuentes, no solamente estés repitiendo unas palabras, sino también la emoción que estas palabras pueden producir en el que las narra. Y que pretende, o sea, tiene la intención de que aquel que lo escuche también percibe esa emoción y a su vez, él en su interpretación quizás pueda coincidir con esa emoción o quizás no, pero ha tenido una experiencia de alguien que le hizo conocer una historia que tiene vida, ¿no? No es Magnífico. simplemente una monserga que repite un estribillo que puede ser fácilmente digerible, ¿no? A mí me gustan las canciones que cuentan una historia, Ajá. al margen del tema que puedan tratar. Pero yo no encuentro gusto, y perdón con aquellos que les guste, una canción que me diga, soy soltera y hago lo que quiero, ¿no? No puedo, o si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? ¿No? No le encuentro sentido, o sea, a a un relato, a una historia de ese tipo. Los relatos tienen tanta elaboración y preciosidad como para gastar un tiempo tan precioso en saber si este, quizás casi te mato porque tuve un arrebato y entonces cuando salí tú me viste que me fui, o sea, no entiende ese tipo de versos, por ejemplo, ¿no? O sea, Ujú. perdón por los que les guste este tipo de manifestaciones de arte, ¿no? Carlos, dime, ¿nos has preparado algo para ahora? Sí, sí, A ver. sí, eh, me he preparado y estuve pensando si es algo tangible. Y entonces Ajá. me pongo a moverme, a buscar qué cosa voy a tocar cuando la intangibilidad de los relatos es parte de su ser, ¿no? Tuve Sí, una reacción un poco inconsciente. inconsciente, ¿no? Un gusano se desplazaba sobre las hojas caídas de los árboles en medio de un bosque. Súbitamente cae un pequeño agujero y ese agujero lo lleva a una cavidad. Y en esa cavidad vivía un espíritu bondadoso. El espíritu celebró la visita del gusano. Muchísimo tiempo que nadie se aparecía. Y se lo hizo saber al gusano. Y en respuesta a su llegada, le ofrecía el cumplimiento de 3 deseos. No era necesario que el gusano los exprese con palabras, bastaba con que los piense. Y el deseo iba a ser cumplido. Entonces el gusano pensaba que le gustaría ser una hermosa mariposa con alas muy grandes y multicolores. Y al instante el gusano se volvió una mariposa de alas muy grandes y de variados colores. Voló entonces hasta el agujero para salir de la cavidad, solo para descubrir que no podía pasar por ese agujero. Entonces deseó tener un cuerpo pequeño que pudiera pasar por allí. Y en el acto se convirtió en una polilla con un cuerpo más diminuto que el de gusano. En ese instante extrañó su cuerpo de gusano. Se volvió nuevamente gusano,
empezó a trepar por el agujero y volvió a su caminar sobre las hojas caídas de los árboles en el bosque. Y nunca, nunca se le ocurrió detestar el cuerpo de gusano que tenía. Fin de la historia. Muy bien, muy lindo, muy poético, ¿no? Sí, esta historia es un cuento corto que está dentro de un libro que es uno de los mejores que he leído. No digo el mejor libro, sino de los que he leído. Claro. O sea, va mi propia calificación. Se Ajá. llama En el suelo del cielo. Es de Jordi Sierra y Fabra, un tipo que produce libros casi como manufactura. Escribe muchísimos libros, pero esa manufactura no desmerece la calidad que tiene su literatura. Y este libro narra el proceso del paso de un joven de la niñez a la adultez. Sí. Es un relato que está situado en el África y tiene que cumplirse un rito a la edad de 13 años para pasar a la edad adulta. Durante todo ese rito, él va teniendo diferentes experiencias y retos que tiene que superar. Y escucho una canción que es la que narra este cuento. Hay unos 3 cuentos más. El final sí es impresionante porque él tiene que cumplir 3 retos y en toda la historia de la comunidad solo uno pudo cumplir 2. Un reto es llevar la mano de un mono, la otra el cuerno de un antílope y el tercero el diente de león. El que llevó 2 retos logró ser el jefe de la tribu. Nadie había llevado 3 nunca. Y este lleva los 3. Pero en la preciosidad del final, y lo puedo narrar porque no estoy haciendo adelanto de final, en el final de la historia, o sea, no estoy haciendo spoiler, para decir, al final de la historia, él lleva los 3, pero no están muertos. Es un mono tan anciano que ha sido expulsado de su grupo por lo anciano que era porque retrasaba al grupo. Y él se lleva ese mono. El antílope tiene una pata quebrada y lo entablilla, pero no puede caminar. Se echa el antílope sobre los hombros. Y el león es un león con el cual él habla, o al menos supone que él habla. Y el león decide acompañarlo. Y el tiempo de cumplir los retos tiene un plazo antes de que acabe el tercer día. Ya solamente despuntaba en el horizonte un pequeño brillo de luz solar. Se acababa el día y con tal el plazo. La gente lo esperaba a la entrada de la aldea, sus padres también, y casi estaban tristes porque no lo veían aparecer. Y en eso vieron a lo lejos una sombra y alguien gritó, ahí vienen. Y no venía con uno de los retos cumplidos, sino con los 3. Y que no los traía muertos, sino los traía en la vida. Venía el mono, el antílope y el león. Y en ese instante comenzaron a sonar tambores y un narrador del pueblo cantaba la hazaña de aquel que había podido cumplir los 3 retos. Hermoso el final. Maravilla. Dime, hay algo que me impresiona mucho cuando te escucho narrar cuentos, ¿no? Eh, es la cadencia y también la capacidad para manejar tu voz, ¿no? Hay una dicción bastante interesante allí. ¿Cómo has entrenado esa voz? Creo que ha sido de manera inconsciente. Durante muchos años yo daba conferencias sobre cuidado de baterías.
sobre acumuladores para uso en vehículos automotrices. Entonces, eso creo que me dio muchísima Mm, oportunidad de practicar a diversos públicos, ¿no? Y a veces era difícil conseguir la atención de un público más dedicado a labores de tipo técnica. De seguro habría allí poetas también, pero la generalidad era más sencillo mostrar ujú. mujeres desnudas, por ejemplo, ¿no? Que era Ajá, lo que se estilaba, porque cuando llegaba fin de año se entregaban almanaques con mujeres cada vez más desnudas. claro. Y ya creo yo una vez, el próximo año, para superarse, van a tener que quitarle la piel, o sea, van a tener que exhibir los músculos, los huesos, ¿no? Y era autopartes, ¿no? Era de autopartes. En los almanaques Y famosos de los mecánicos, ¿no? sí, los almanaques famosos de los mecánicos. Entonces ahí di muchísimas charlas y en una oportunidad me dije, ¿qué tal sin ser narrador, sin tener la práctica de un narrador? eh, Me inventé una historia. En realidad, más que inventar, era una historia que yo conocía y decidí contarla sobre baterías y me funcionó. Y entonces yo podía tener esa posibilidad de dirigirme a un público, ¿no? Nunca, nunca, por ejemplo, contradecía una pregunta. Nunca daba por adelantado el que no me entendieran. Respetaba la visión del otro. Eso lo he ido aprendiendo entre tantas charlas que iba dando. Y las visiones, por ejemplo, uno de los defectos, de los errores es que si un vehículo usa dos baterías, yo puedo cambiar una. Me ahorro el 50% y veo que sí enciende el vehículo. Pero eso no está bien, porque la batería nueva generalmente va a asumir el trabajo de las dos y va a terminar fallando más rápido que la batería más antigua. Yo Ujú. explicaba eso y alguien me dijo lo siguiente: cuando uno se compra zapatos, no se compra uno solo, siempre se compra de a dos. Excepcional el ejemplo de que él me daba, mejor que el mío. Alguna vez hice un gráfico explicando el tema de las baterías, simulando como si fueran las celdas de un radiador de vehículo. Ujú. Y un niño que acostumbraba a cambiar aceite en los vehículos me dijo, dentro de la batería también hay aletas de radiador. Dije, no, entonces este ejemplo está mal hecho. Eh, Iba aprendiendo de lo que ellos me iba intercambiando las ideas, ¿no? Entonces, y todo eso es, ahorita se ha vuelto una historia, ¿no? O sea, puedo estarle contando ese detalle. Claro, es como Alguna una vez, historia en sí misma, sí, ¿no? sí, alguna vez llegó una señorita y el vehículo se le había detenido en el cruce de las avenidas República de Panamá y Aramburú, y eran las 6 de la tarde. Y yo tenía una batería de las que podía prestar, pero a los clientes ella no la conocía. Pero no tenía forma de irse. Así que yo le cambié la batería, le puse esa de repuesto y desapareció, ¿no? Al día siguiente llegó la señorita con su mamá y la mamá me dio una bendición, la señorita estaba llorando, me dijo, mire, él me ayudó, él me puso la batería, entonces ya pude llegar hasta la casa. Esa es otra de un señor que me dijo, ¿esta batería cuántas placas tiene? 9. Y es del mismo tamaño que una que tiene 13, la misma caja cúbica. ¿Y esta batería cuántas placas tiene? 13. ¿Cómo sé que tiene 13 si no la veo? Me dijo, ¿no? Es una pregunta atendible, ¿no? Entonces yo le dije, señor, cargue la batería de 9, la cargo. Ahora cargue la de 13. Uy, pesa. Y a la edad de 70 años usted me ha enseñado, me dijo. Nunca me habían explicado de esa manera que yo puedo comprobar que una tiene más fuerza que la otra, o sea, Claro. pues me ha costado poder levantarla, o sea, y eso que le estoy contando ahora a usted era lo que contaba en las conferencias, ¿no? Eh, y hacía, digamos, de una manera más atractiva la exposición, ¿no?
Claro que sí. Carlos, para ir terminando, te quería preguntar lo siguiente. Acá en el canal de Cráneo Azul, como en cráneoazul.com, se suele difundir principalmente el terror o la ficción extraña, ¿no? A veces también la ciencia ficción. Dime, alguien que quisiera narrar un cuento o cuentos, ¿no? De terror, ¿qué consejo tú le darías? ¿De qué manera debe narrar? ¿Con qué tono de voz? ¿Cómo hacerlo interesante? Depende de cada quien. ¿Qué podrías decir? Cuento todo tipo de relatos, pero los de terror no van conmigo. Ah, ya, ya. Habré contado tipos de relatos de terror, tengo un par, creo, y recuerdo ahora uno, el Chuyachaki en Magdalena, que el Chuyachaki está en el repertorio de muchos narradores. Le dije, Chuyachaki en Magdalena tiene el agregado de que es vecino, o Claro. sea, está en la ciudad, y ese es un relato de terror, ¿no? De ciencia ficción sí he narrado, me seducen muchísimo los relatos de ciencia ficción. Hay un relato de unos animales que viven en un lago, tortuga, sapo, conejo, pato, y se plantean la necesidad de dejar algo cuando ellos ya no estén. Entonces cada uno trae de su propia construcción algo que considere que va a durar en el tiempo. Y uno de ellos dice, pero esto no va a funcionar. Y hace la propuesta, ¿por qué no hacemos en el fondo de la laguna lo que vemos en el cielo? Se ponen a construir la Vía Láctea debajo de la laguna. En ese instante llega una nave espacial. Una tortuga está comenzando a ascender la colina. La colina era una pequeña montañita muy corta, muy cortita. En ese instante la nave espacial se los lleva. La tortuga todavía no ha llegado a la laguna y los hace pasear por la inmensidad del universo. Comienzan a ver cosas que nunca se les hubiera imaginado. Agujeros negros, nebulosas, y cuando retornan hay una voz que les dice, si ustedes no estuvieran, el universo estaría incompleto. Y los devuelve a la misma laguna estos animales. En el instante en que ya están en la ribera de la laguna, la tortuga recién llega a la pequeña cima de la colina. Qué excepcional el final, nos está dando el mensaje de que el viaje al universo lo hicieron ellos a velocidad cercana a la luz. Y el tiempo entonces allí pasa más lento que en el tiempo terrestre. El tiempo terrestre es el de la tortuga desde que comenzó a subir hasta la colina que era pequeño, no le demoraría más de una hora. Y sin embargo, en una hora ellos han recorrido distancias siderales. O sea, te están hablando también de la teoría de la relatividad. Claro, claro. En esa historia. Wow. En cuanto, por ejemplo, si me preguntan cómo narrar un cuento de ciencia ficción como este, pues tendría yo que conocer lo que yo le estoy diciendo, es mi opinión, o sea, saber qué es lo de la velocidad de la luz, lo de la teoría de la relatividad, conceptos físicos, por ejemplo, que deberían respetarse y que deben cumplirse en los sucesos del relato. Para En relatar lo que bien es hay que diferencia, comprender bien el cuento. sí, yo digo que sí. Si no es bien difícil poder contar una historia que Que no no conoces, comprendes, ¿no? ¿no? Sí, algo Sí, que me gustaba mucho cuando iba a los cafés literarios, me acuerdo especialmente que hubo un cuento de Borges, ¿no? Me parece que fue el Aleph, si no me equivoco, ¿no? de la ley. Este, que me daba cuenta que tú habías tenido una lectura profunda, ¿no? Y que había hecho una lectura analítica del cuento, ¿no? Y eso me Ah, pareció no. muy bonito, ¿no? Y tengo la sensación que cuando tú lees es algo que sueles hacer, leer detenidamente como para penetrar detrás de las letras. Ah, muchas gracias. No,
Sí, ese cuento es seductor. Yo los días domingos, en las épocas en que no tenía TV, o sea, hubo un tiempo en que no tuve televisión, no por decisión, sino porque no podía comprar una TV, escuchaba radio. Y había un programa de Artidoro Cáceres Velázquez los domingos en la noche. Y antes de exponer cada tema o pasar una música, una canción, había una pequeña reseña sobre algo, sobre un relato, una novela. Y en una Perdona, oportunidad Artidoro leyeron Cáceres, el psiquiatra, El psiquiatra, que sí, era sexólogo, ¿no? Sí, 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 sí. el sexólogo, sí, sí. Ya, ya, ok, ok. Continúa, por favor. Continúa. Entonces, sí, sí, y entonces pasaron una reseña del Aleph, de alguien que descendía los escalones hacia el sótano, o de la parte del Aleph, ¿no? Entonces, Sí, sí. a mí me impactó eso, dije, ojalá, me gustaría leer eso. Bueno, eso fue. Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, Carlos, antes de ir terminando, cuéntanos aquellos que quieren seguirte, quieren ver más de lo que haces, ¿a dónde pueden entrar en el internet? Bueno, todos los días tengo una presentación, en realidad son dos, una a las 4 de la tarde en Facebook Live de Carlos Torres, el narrador. Ajá, la Y página de la Facebook, otra, Carlos Torres, el narrador, y la otra. sí, la otra es a las 7 de la noche, aunque a veces varía, ¿no? A veces es a las 6, a veces a las 8. Lo comunico en la misma página, pero usualmente es a las 7. Es en la página El Narrador Carlos Torres. Esa es, digamos, como una fanpage, ¿no? Ah, ya, 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 ya. Entonces hay dos, También Carlos tengo, Torres, el narrador, y el otro es el narrador Carlos Torres. sí, eh, sí, y el otro es mi canal de YouTube que se llama El Narrador Carlos Torres. Ahí hay como unos 80 cuentos, ¿no? Ah, fantástico. Muy bien, Sí. Carlos. Ha sido un gran placer poder conversar contigo y te envío un muy fuerte abrazo. Ya espero que cuando ya pase la pandemia podamos encontrarnos ya físicamente. Muy bien, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Buenos días.